Bueno, bienvenidos a este podcast. Soy el alumno Edber Escobar. Me identifico con el carnet 2021038, grupo EB4BM, y estoy aquí pues para hablarles un poco sobre el tema de los motores eléctricos. Entonces, como complemento de invitado tengo aquí a mi papá, entonces se va a presentar justo ahora. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edber Escobar y estoy acá listos para tener esta entrevista. Y conversación en el cual estaremos aclarando y explicando la historia de los motores eléctricos. Entonces, para iniciar, no sé si tenés alguna pues idea de lo que es un motor eléctrico. Y si no, también está bien. Pues por el momento, o sea, sí sé cómo, más o menos cómo funciona y cómo han ido evolucionando y ayudándonos en nuestra época, pero no sé realmente cuál es su origen. Bueno, entonces gracias por ese pequeño comentario y tienes un buen punto. Y entonces yo de igual forma te voy a estar explicando pues su historia. Entonces paso a relatártela. Entonces te digo que su origen se remonta a la década de los 30 del siglo XIX, mucho tiempo antes de que aparecieran los automóviles con motor de combustión, combustiones pues impulsados con gasolina. Datados allá por el 1885, su invención se le disputan varios ingenieros, pero todos parten de un mismo nombre, Michael o sí, Michael Faraday. Muy bien, entonces tenemos a Faraday, entonces parte toda toda una evolución de propulsores eléctricos que han dado resultados más que atractivos para los vehículos que circulan al día de hoy. Este fue un físico británico que realizó una serie de investigaciones sobre el electromagnetismo, el principio de conversión de energía eléctrica a mecánica, que es principalmente lo que hacen los motores, ¿verdad? Eléctricos. Entonces, vamos con que en cierta forma se puede decir que los vehículos que tenemos en la actualidad y que son propulsados por estos motores eléctricos son una evolución concreta de lo que tuvimos en el siglo XIX. Es más, por entonces el automóvil eléctrico no solo le llegó a discutir la, la primacía, ¿no? Como, Los primeros lugares. ajá, a los coches con motor de gasolina, sino que incluso hubo un tiempo en el que fueron más populares. A partir de Faraday, que se le atribuye la creación del primer motor eléctrico, han ido pasando otros varios nombres, que de otra manera también formaron parte de su larga trayectoria. Ellos son los de Thomas Davenport o Gaston Planté, quienes a su vez impulsaron invenciones de las baterías de plomo de ácido. Y eso a lo que se refiere es que desde que Faraday empezó con la creación de los motores, han habido muchos otros antes de él o después de él que lo han ido modificando, haciendo pues el gran resultado que estamos viendo ahora. Entonces, con el propulsor eléctrico como el gran avance de la tecnología por ese entonces, llegó el turno de las que podían ser las primeras baterías recargables de la historia. Esas llegaron de la mano de Davenport y Planté. En la época pues de Davenport, que se inició en 1802 a 1851, que fue pues en la que estuvo trabajando en esta pues en la invención de los motores eléctricos. Y él lo que logró fue un sistema de electrificación de los vehículos del cual provenía de las propias pistas. Poco después, en 1837, el químico Robert Davidson creó una batería de células galvánicas que estaba destinada a mover la primera locomotora eléctrica, ya que en esos tiempos pues estaba todo utilizado por vapor. Entonces el primer salto cualitativo importante de la historia de las baterías eléctricas y su evolución para los motores eléctricos de la automoción llegó por 1859 por Gaston Planté y Camille Alfonso Fabre, otro científico francés, se encargó de mejorar el diseño de esa batería, y el cual permitió pues la fabricación a escala de industria.
Y de ese momento te estoy hablando pues de las baterías porque son fundamentales en los motores eléctricos que facilitaron la autonomía de estos. Pero al principio casi todos esos pues inventores se tomaron con un mismo obstáculo que había resaltado yo antes, que la autonomía, porque al principio no contaban con mucha de ella, no recorrían largos tramos ni aguantaban muchas horas, y por muy poco estos motores hacían competencia a los de vapor, que era la gran tendencia por aquel entonces. Eh, También resaltar que en la guerra mundial, la primera, dio la puntilla a los ejemplares eléctricos. Cuando terminó el conflicto, esos casi desaparecen. De ahí llegó su salvavidas. ¿Qué país piensas que pudo haber sido salvavidas de estos? Am, pues podría ser Estados Unidos, ya que ellos se enfocan mucho en un ambiente libre de humo. Entonces podría ser que alguien de ahí haya tomado la idea de usar solo baterías, ¿verdad? Para poder mover los motores, para que Y, hubiese menos contaminación. y sí está muy pensado porque también esos estadounidenses pues también eran una potencia ya en aquellas fechas. Pero no, fue Francia. Los galos contaban con una extensa red eléctrica que hizo para volver a mover ese tipo de mecánica a través de su evolución a lo largo de los años. Los tranvías, el metro y los primeros autobuses estaban revolucionando el transporte público, facilitando muchas veces pues el transporte de las personas en su día a día. Pero había interés general por llevar la electricidad a los coches particulares. Entonces también en la guerra fue una buena época para esos coches eléctricos, por la dificultad de conseguir gasolina y la necesidad de encontrar un sustituto. Fue el inicio para reconvertir sus coches a equiparlos con motores eléctricos. Y ya terminando con esa explicación de su historia y su origen, a finales del siglo XX, la historia llega a los pasados años 70, cuando el mundo entra en una importante crisis de petróleo. Ahí, como ya ocurría a principios del siglo XX, eran muchos los países que entienden de un gran problema, y es que grandes potencias dependían de otros países para su suministro, ya que pues principalmente no contaban con en sus tierras pues el suficiente petróleo, o no lo generaban para, sino que siempre intentaban exportarlo o comprarlo de otros países. Entonces en todo el mundo la necesidad de encontrar una alternativa se convierte de nuevo en una prioridad, por lo que cada vez más los motores eléctricos instalan nuevas tecnologías con dos vías. Una, hacer la elección a los combustiones sin estar sujetos al combustible. Y dos, mejorar la forma posible de las baterías y autonomía de los mismos. Es entonces cuando muchos empiezan a recurrir a una serie de prototipos de General Motors. Habían desarrollado al principio de los años 70, muy innovadores. Son los que conocemos como hoy en día como híbridos o eléctricos. Entonces yo te estoy poniendo una imagen para que puedas decirme pues las partes de los motores. Entonces, a ver si puedes leerlo. Ajá, pues en este motor vemos que está la placa de bornes, imagino que son donde se conectan los cables. Está el rotor, rodamientos, eje, bobinado, carcasa, placa de características, ventilador y estator. Entonces una vez mencionadas pues esas partes de los motores, pasamos al siguiente. Es una de sus características. Entonces ese podría ser favor de yo preparé algunas diapositivas para que pueda leer. Entonces puedes saber de leer eso. El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, de rotación por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Los motores eléctricos pueden ser impulsados por fuentes de corriente continua y por fuente de corriente alterna. No todos los motores eléctricos son iguales, y cada uno de ellos cuenta con una potencia, un tamaño y un peso concreto.
Una vez leyendo esto, ya lo último, podemos decir que eso es claro, porque eso también varía de, pues, de los que lo crean, ¿no? Los que lo están fabricando y según las necesidades de cada uno. También tenemos las características técnicas de los motores eléctricos. Más destacadas tienen que ver con el mecanismo de autoventilación. Significa que estos no necesitan refrigeración. Y con el alto rendimiento que proporcionan a la potencia de las máquinas, algo que ha permitido mejorar por completo los tiempos de espera. Entonces, ahora que te he hablado de esos temas, no sé si podrías darme pues algún resumen o lo que tú has entendido de esto. Pues sí, pues vemos la importancia, ¿verdad? De los motores eléctricos, ¿verdad? Que realmente pueden ayudarnos bastante a poder ir sustituyendo, ¿verdad? Otras materias, ¿verdad? Que se utilizan para el movimiento, como es el petróleo, ¿verdad? La gasolina, diésel, que se derivan de estos. Y realmente con el nuevo sistema que están ahora agregando a los vehículos, ¿verdad? Que son como híbridos, o sea, que siempre usan combustible, pero en una menor cantidad y más están como Llegan a ser llegando a como ser baterías eléctricos, recargables. baterías recargadas, ajá, o que pueden recorrer más distancias con baterías, ¿verdad? Y usar menos combustible. Entonces, gracias. Y ya para finalizar, un claro ejemplo de eso, pues como se había mencionado antes, también estaban propulsados por vapor mucho antes. Entonces tenemos un claro ejemplo de que poco a poco, pues las máquinas de vapor fueron reemplazadas por las de combustión. Y ahora estamos viendo que los motores eléctricos podrían llegar a reemplazar pues los motores de combustión. Y, y con eso finalizamos pues nuestro podcast. Gracias.